Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Azalia Atay. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En medio de una ola de rumores, teorías de fanáticos y millones de mensajes de cariño desde todas partes del mundo, la actriz turca Hazal Keyaya finalmente confirmó lo que muchos esperaban saber con ansias, el sexo de su futuro bebé. Y lo hizo de una manera tan dulce, tan honesta y tan inesperada, que las redes sociales no tardaron en explotar de emoción. Sí, lo confirmo con una sonrisa enorme en el rostro, va a ser una niña. Y sí, aunque Atay soñaba con un niño, ya está completamente derretido por esta pequeña princesa que aún no ha nacido. Así lo expresó Hazal durante una entrevista exclusiva con la revista turca Luna Estambul, donde posó con una elegante túnica de lino beige, el cabello suelto y una mano sobre su ya notable pancita. Su rostro irradiaba calma, felicidad y una serenidad maternal que conmovió a todos. Una noticia que llevaba semanas esperándose. Desde que Hazal anunció su embarazo a finales de enero de este año, la prensa internacional y los millones de seguidores que acumula en redes sociales no han dejado de seguir cada paso. Pero el misterio del sexo del bebé se mantuvo intacto hasta ahora. No lo sabíamos al principio. Quisimos esperar para que fuera una sorpresa también para nosotros. Y cuando lo supimos, fue emocionante. Yo lloré, Atay se quedó en silencio un largo rato, y después simplemente dijo, bueno, entonces estoy oficialmente perdido. Tendré dos mujeres que dominen mi vida. Hazal se refiere, por supuesto, a su hija en camino y a sí misma, con esa mezcla de humor e ironía que la caracteriza. ¿Y cómo reaccionó Atay Ulusoy realmente? El actor, conocido por su carácter reservado y su tendencia a evitar declaraciones públicas sobre su vida personal, fue captado por primera vez acariciando el vientre de Hazal en una salida informal en Estambul la semana pasada. Las imágenes fueron suficientes para que los medios comenzaran a especular. Según Hazal, Atay tenía el sueño íntimo de tener un hijo varón, con quien compartiría su pasión por el fútbol, la pesca y las noches de películas de acción. Pero su reacción al saber que sería padre de una niña fue incluso más tierna de lo que ella esperaba. Estaba convencido de que sería un varón. Lo soñó varias veces. Ya tenía nombre, camiseta de fútbol y hasta una caña de pescar de juguete. Pero cuando el médico dijo es niña, lo miré esperando una reacción, y lo único que hizo fue sonreír y decir, perfecto. Me cuidarás tú y ahora ella también. Hazal confiesa que esa reacción fue uno de los momentos más hermosos de su vida. Ya tienen nombre, o casi. Aunque todavía no han confirmado públicamente el nombre de la futura bebé, Hazal confesó que tienen una pequeña lista de nombres, muchos de ellos de origen literario o simbólico. Según allegados, están considerando nombres como Lara, Elif, Ada o incluso algo más internacional como Sofía. Queremos que su nombre tenga significado. Que sea fuerte pero suave. Que lleve una historia en sí misma. Lo sabremos cuando la veamos por primera vez. El embarazo, luces y sombras. A pesar de la felicidad inmensa que vive la pareja, Hazal no ha ocultado que el embarazo ha traído también sus desafíos. Náuseas, insomnio, cambios de humor, y sobre todo, la ansiedad de ser madre en un mundo que muchas veces exige demasiado. Hay días en los que me siento poderosa. Y otros en los que me siento frágil. Pero creo que eso también es parte del viaje. Estoy aprendiendo a escucharme, a bajar el ritmo, a soltar el control. Y Atay ha sido mi roca. Me cuida con una dulzura que nunca había visto en él. Una relación que se ha fortalecido. Hazal y Atay, quienes comenzaron su historia de amor entre rodajes y guiones, viven hoy una de sus etapas más sólidas. Aunque ambos han tenido carreras muy activas en cine y televisión, han decidido poner pausa a algunos compromisos para enfocarse en esta nueva etapa de su vida. Esta niña nos está transformando incluso antes de nacer. Ahora hablamos de cosas que antes no hablábamos. Imaginamos cómo será nuestra casa con ella. ¿Qué tipo de padres queremos ser? A veces lloramos solo de pensarlo. Amigos cercanos aseguran que Atay ha bajado el ritmo de sus grabaciones y que ha rechazado dos proyectos importantes para estar más presente.
Por su parte, Azal planea tomarse al menos un año sabático después del parto, y está escribiendo un diario de embarazo que podría convertirse en un libro en el futuro. Fanáticos emocionados, la niña más esperada de Turquía. Tras el anuncio oficial del sexo del bebé, las redes sociales explotaron. Hashtags como almohadilla hija de Azal o almohadilla princesita Ulusoy fueron tendencia en Turquía, España, Argentina y Brasil. Los fans incluso comenzaron a enviar regalos simbólicos, vestidos, libros infantiles, muñecas, mensajes ilustrados, muchos con lágrimas en los ojos. Siento que esta bebé será luz para ellos y para nosotros, escribió una fan en Twitter. Ver a Azal tan feliz y a Atay tan enamorado, es lo más hermoso que hemos vivido como fandom. Y ahora, ¿qué sigue? Con 6 meses de embarazo y un aura de plenitud que atraviesa la pantalla, Azal se prepara para los últimos capítulos de esta dulce espera. Su casa ya está siendo redecorada con muebles infantiles, tonos beige, lavanda y madera natural. La habitación de la bebé, según dijo, tendrá un rincón de lectura desde el primer día. Quiero que crezca rodeada de historias. Que sueñe, que imagine, que invente. Que sea libre. Una niña, un futuro y un amor sin medida. Azal Keyea ha demostrado, una vez más, que la maternidad no es solo una experiencia física, sino también espiritual, emocional y profundamente transformadora. Y aunque Atay Ulusoy soñaba con un niño, ha encontrado en esta niña que viene en camino un nuevo sentido para su vida. Ya la amo como nunca creí posible. Y aún no la he visto. ¿Te imaginas lo que será cuando la tenga en mis brazos?, concluyó, con una lágrima furtiva y una sonrisa inolvidable. Y así, entre risas, ternura y mucha ilusión, Azal y Atay se preparan para recibir a la que ya es, sin duda, la bebé más esperada del año. El día finalmente llegó. Después de meses de espera, suspiros, preparativos y millones de corazones latiendo al ritmo de una cuenta regresiva silenciosa, Azal Keyea y Atay Ulusoy se convirtieron en padres. El pasado 2 de mayo, en una clínica privada de Estambul, nació la pequeña Adaela Ulusoy Keyea, una niña sana, de ojos intensos y expresión serena, que desde el primer segundo se robó el mundo entero. No tengo palabras para describir lo que sentí cuando la escuché llorar por primera vez. El tiempo se detuvo. Todo cambió. Me convertí en madre, y renací con ella, escribió Azal en una carta publicada en su perfil de Instagram horas después del parto. Acompañada de una tierna foto en blanco y negro en la que se ve la diminuta mano de Ada sosteniendo el dedo de su madre, el post alcanzó más de 12 millones de me gusta en 24 horas y generó una avalancha de mensajes de cariño, emoción y lágrimas virtuales. Un parto rodeado de amor y silencio. Lejos de las cámaras y del frenesí mediático, Azal eligió un parto natural, rodeada solo de personas íntimas, su madre, una doula especializada, y por supuesto, a Atay, que no se despegó de su lado ni un segundo. La vi transformarse. Era ella, pero también era una diosa. Una guerrera. Una madre, contó a Atay en una breve pero emotiva aparición en un programa de televisión turco días después. Según fuentes cercanas, durante el trabajo de parto, Azal escuchó su playlist favorita de música clásica turca y aromaterapia de lavanda llenaba la habitación. Cada detalle fue preparado con amor y cuidado. Adaela, un nombre con historia. El nombre de la bebé no fue revelado inmediatamente. Los fanáticos especulaban con teorías, combinaciones, significados simbólicos. Finalmente, Azal explicó la elección con la misma delicadeza con la que vive esta nueva etapa. Ada significa isla en turco. Queríamos que ella sea nuestra isla de calma en este mundo agitado. Ela es por su bisabuela, una mujer sabia, fuerte y amorosa. Queríamos honrarla. El nombre conmovió tanto que, en menos de una semana, se convirtió en tendencia de búsqueda en Turquía y varios países de habla hispana, donde la pareja cuenta con una comunidad de seguidores apasionada. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.